A veces las letras nos dan miedo. Hay literatura que nos hace temblar, hay literatura que nos enfrenta a la violencia, que nos enfrenta a un mundo que no quisiéramos conocer. Pero hay algunos lectores, entre ellos me incluyo yo, que nos encanta esa historia del miedo. En alguna ocasión ya he tenido la oportunidad de conversar con Jorge Alberto Gudiño. Él ha escrito obras como Con amor tu hija, ganadora del premio LIP de literatura. También conversé con él, lo recuerdo muy bien, con una interesante narrativa que se llamaba Instrucciones para mudar un pueblo. Hoy nos trae una nueva novela publicada por Alfaguara y créame que es una novela muy distinta a lo que yo esperaba, justo después del miedo. Jorge Alberto Gudiño, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio, encantado. Y bueno, es una novela terrible en su violencia. Bueno, en su primera escena, un homicidio, pero un homicidio realmente cruel, y resulta que es el del padre del protagonista. Cuéntanos, ¿por qué quisiste entrar a la literatura del miedo? Quería entrar a la literatura del miedo, pero no necesariamente del terror de las películas, sino del miedo que uno siente, que es mucho más personal y mucho más intenso. A mí con las novelas siempre me interesa explorar alguna sensación o algún sentimiento, y el miedo me perturbaba mucho, no solo como una emoción, sino como algo frente a lo cual no necesariamente sabemos reaccionar, ¿no? Evidentemente el miedo muchas veces nos sorprende, pero a veces anticipamos un miedo de algo que nunca nos ocurre, y en torno a todo ello va girando la novela, y evidentemente para eso puse circunstancias extremas con personajes extremos, ¿no? Tengo un personaje que prácticamente es un malo puro, al que se van acercando los otros personajes, y que a fin de cuentas también genera mucha atracción para ellos mismos. Cuéntame de tus personajes. Convent Peak, hasta el nombre me parece un nombre muy curioso. Él es el padre, de hecho, de tu protagonista, Alistair Peak. Me dan muchísimo trabajo los nombres de los personajes, lo confieso ahora públicamente, sin pudor. Me da mucho trabajo ponerles nombres en español y mexicanos, porque de pronto, si le pusiera yo Juan a un personaje, digo, no, pero yo tengo un amigo que se llama Juan, y no se vaya por un lado a sentir o a creer que lo estoy mencionando. A lo mejor se siente orgulloso, ¿no? Pero claro, un amigo llamado Convent va a ser muy difícil encontrar. Sí, no conozco a ninguno. Y hay personajes que incluso no sé bien cómo se pronunciarían, que me dan trabajo en algunas otras novelas al menos. Bueno, pero esos son los nombres. A ver, cuéntanos, vamos a empezar con el padre, Convent Peak. ¿Quién es él? ¿Por qué lo mata? Él es un relojero, un gran relojero de estos que hacen relojes mecánicos de altísima ingeniería. Que tampoco es común que anden matando a relojeros por las calles. No, pero de pronto hay en la novela dice que es una revolución blanda a la que él se suma, y bueno, se mete en problemas, y es de suponer que el gobierno lo mata, aunque nunca lo dice en la novela, pero luego nos enteramos que en realidad todo es parte de un plan mucho más perverso del antagonista, que es este personaje que se llama Lasky, que también tiene un nombre que, dependiendo del idioma en que se pronuncia, podría cambiar muchas cosas, ¿no? Y al padre apenas si lo conocemos, sin embargo el hijo, el protagonista de la novela, Alistair, tiene mucho resentimiento porque un día se fue, y él cree que se fue para abandonarlos, cuando podríamos también pensar que se fue para protegerlos. Pero la falta de información y la falta de certezas hace que de pronto vaya creyendo lo peor de las personas que en algún momento estuvieron cerca de él. ¿Qué lecturas te llevan en un momento dado a escribir literatura no de horror, efectivamente, no es terror, es miedo, pues miedo a la violencia, por ejemplo, porque es una obra violenta la que nos estás presentando? Sí, es una obra violenta. Supongo que mucha de la violencia es parte de lo cotidiano, ¿no? De esta necesidad que tenemos quizá algunos escritores de entender qué pasa en nuestro país, qué pasa en nuestro entorno, sin que necesariamente esté yo mencionando nada de lo que pasa en nuestro país, porque en realidad el antagonista lleva a cabo actos de violencia que incluso tienen un cariz estético, una cuestión artística que no tiene nada que ver con lo que vemos acá en las calles o en algunos otros lugares de nuestro país. Pero me llamaba la atención hablar de esta violencia, sobre todo para intentar entender lo que piensan y lo que sienten aquellos que son capaces de generar tanta violencia contra el otro. Es decir, después de un acto sumamente violento, llegan a su casa y ¿qué piensan? ¿Cómo hablan con su esposa? ¿Cómo hablan con sus hijos? ¿Pueden dormir esa noche después de haber hecho todo lo que han hecho? Y eso es lo que se habitúan completamente. Sí. Hay una exposición fotográfica precisamente, Just After Fear, justo después del miedo,
en el que pues se busca presentar el lado estético del miedo, ¿no es así? Ajá, y que juega además con la complicidad posible del espectador, ¿no? Todas son una serie de imágenes que están extraídas de un video que están detenidas un instante antes de que algo muy grave le suceda al que esté en el cuadro, ¿no? A la víctima potencial, y uno ve la imagen y un instante después corre el video, pero corre el video centrado en la cara de la víctima, o nada más corre el audio, y entonces el posible espectador de la exhibición y el lector de la novela es el encargado de llenar o de darle significado a lo que sucede después, ¿no? Entonces, en realidad, apelo a la complicidad del lector, porque el lector es quien es el encargado de describir todo el horror de lo que pasa en la novela. En la novela no hay ninguna escena que podríamos calificar de gore o cosas por el estilo. Es el lector quien se encarga de eso. Sí. Ahora bien, yo nunca hubiera pensado en Jorge Alberto Gudiño como alguien que se siente atraído por la violencia o por el miedo. No me siento atraído por la violencia o por el miedo. Me interesa más bien las reacciones o aquello que nos lleva, que nos enfrenta con esas cosas, ¿no? Me gusta en las novelas explorar cosas diferentes. Sí, tienes razón, justo después del miedo es muy diferente Instrucciones para mudar a un pueblo, Claro. y muy diferente a Con amor tu hija, pero en realidad hay algo común en las tres que tiene que ver con la intensidad de las emociones de los personajes y cómo se enfrentan ante ellas. Sin lugar a dudas, Justo después del miedo es mi novela más oscura, y casualmente la escribí en un periodo de mi vida tremendamente feliz, porque estaba esperando a mi segundo hijo y demás. Entonces, no sé, hay gente que va a terapia, yo escribo novelas. Pero, ¿cómo le haces para escribir algo tan oscuro en un momento tan feliz? ¿Qué haces? ¿Tú mismo te abstraes y te metes a otro mundo cuando te sientas a escribir? Pues sí, mi proceso de escritura es complicado. Sí escribo a mano, escribo una cuartilla, dos cuartillas. ¿Con esa pluma, con ese estilo? Con esta pluma estoy, sí, la nueva. Sí, como Sí. tú también Sí, yo usas también soy de estilográfica. pluma fuente, debo reconocer. Sí, no se puede escribir con otras. Bueno, sí se puede, pero no es tan bonito. Es sensual escribir con pluma fuente. Y después todo el día estoy pensando en ello. Estoy pensando en ello, pero de una manera, no sé, como paralela, porque finalmente en la tarde juego con mi hijo y hago cosas muy de la vida cotidiana, ¿no? Ahora juego con los dos y demás. Pero en algún momento de todas esas horas en las que no estoy escribiendo, algo se me ocurre y digo, esto cuando mañana esté yo solo, encerrado, con mi cuaderno, con mi pluma, etcétera, etcétera, podrá funcionar para seguir con la novela, y mejor ni siquiera mencionarlo en mi ámbito familiar, ¿no? Nada tiene que ver. Entonces sí, es como una forma de exorcizar algunos demonios que no tienen. ¿Qué te han dicho tus lectores de Justo después del miedo? Porque me imagino que les debe haber pasado lo mismo que a mí. Sí, que es muy distinto de lo que te habíamos leído en el pasado. Algunos me han dicho, y eso me ha puesto muy contento, que sí les ha generado algo de miedo, ¿no? Sí. Y la posibilidad de generarle algo de miedo a alguien, bueno, a uno como escritor lo tiene que poner contento, ¿no? Porque además es la intención finalmente, ¿no? Una intención que uno no siempre alcanza, que es la misma intención del escritor que la del lector, ¿no? Uno lee una novela para que le pasen cosas. Y uno escribe una novela también para que le pasen cosas a uno, pero que le pasen cosas a los demás. Y si sí se consigue que le pasen cosas a los demás, eso es una maravilla. Una lectora me comentó el otro día que estaba leyendo la novela y que la cerró porque dijo, ya sé quién es el asesino soy yo. Y dije, bueno, aquí es justo a eso es a donde queremos llegar, ¿no? Y entonces se vuelve maravilloso poder platicar con los lectores de lecturas que uno ni siquiera consideraba. ¿Qué estabas leyendo cuando estabas escribiendo esta novela? Bueno, es que leo mucho por el programa de radio que tenemos. Un programa de radio literario en Radio Red. Ajá, en Radio Red. Entonces, pues es un libro a la semana. Pero además, me gusta mucho leer a los autores europeos. Creo que los escritores ingleses ahorita son grandes escritores. Y esa es por ejemplo, es una excelente noticia que ahora vayan a venir a Guadalajara a la Feria del Libro, porque quizá los podamos conocer. Creo que son escritores que se han centrado mucho en intentar saber cómo piensan los personajes, incluso en la vida cotidiana, y probablemente por ello me he acercado mucho a ellos. ¿Y a quiénes te refieres? No sé, Martin Amis. A Amis, a McEwan, a Banville, al propio Coetzee, que no es inglés, pero está dentro también de esa tradición. ¿McEwan, ¿no? También? McEwan, sí. Incluso Ishiguro, que tiene nombre japonés, pero también es un autor de ese
de esas latitudes, finalmente ahí viven. ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿Cuándo tomaste la decisión y cómo fue que lograste dedicarte a escribir? Que fundamentalmente es lo que haces, digo, tienes tu programa de radio, lo que sea, pero en realidad te estás dedicando a escribir. Es una uno lo decide siendo adolescente, ¿no? Y entonces escribe poemas atormentados que no sirven para nada y de los cuales afortunadamente ya no hay ni recuerdo de ellos. Y ¿Lo después, rompiste? sí, hay que liberar a los lectores de encontrarse con ese tipo de cosas. Pero después uno creo que decide ser escritor porque uno es lector, ¿no? Y uno, al menos en mi caso, yo decidí escribir porque quería contar historias que no había leído, o al menos no las había leído así. Y luego viene un larguísimo periodo de transición en el que uno se dedica a muchísimas cosas, porque finalmente escribir en este país o escribir novelas de este tipo en el país que sea no es un buen negocio. Uno se tiene que dedicar a otras cosas. Y si es una apuesta a largo plazo, en realidad sí tengo otros trabajos que permiten que yo pueda escribir cada tanto, ¿no? Porque si me dedicara solo a esto no podría mantenerme o mantenernos. Claro, pero si le dedicas 2 o 3 horas diarias a escribir, es mucho más que un hobby, ¿no es así? Sí, es muchísimo más que eso y además es la apuesta. A mí me encantaría poder leer y escribir nada más y dedicarme solamente a eso, al margen de todas las demás cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Pues, ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy escribiendo una nueva novela. ¿Y nos puedes adelantar algo o no puedes evocar los espíritus que todavía no están listos? No, sí. Yo estoy convencido de que todos los que en algún momento de su vida deciden estudiar Derecho es porque quieren ser penalistas. Y todos los escritores creo que en algún momento queremos escribir una novela policíaca. Entonces estoy escribiendo mi primera novela policíaca en forma. Pues es otro rompimiento, porque en realidad Justo después del miedo no es una novela policíaca. No es una novela policíaca, aunque tiene algunos elementos de intriga, pero no es una novela policíaca. Me gusta que sean rompimientos, me gusta experimentar otras cosas. Al menos también me pasa como lector, ¿no? Uno no lee o no busca siempre leer el mismo tipo de novelas porque resultaría aburrido. ¿Y si has leído novela policíaca? ¿Te gusta, He leído mucha. Raymond Chandler, los clásicos? Sí, los clásicos, los muy clásicos y los muy contemporáneos también. Hay novela policíaca ahora que está muy viva, autores norteamericanos. Hay un italiano que escribe novelas policíacas divertidísimas, por ejemplo, Andrea Camilleri, y hay otros que son muy oscuros, como John Connolly o como Thomas H. Cook y ellos, que se adentran al género. Ahora, no quiero escribir una novela policíaca muy clásica, quiero escribir una novela policíaca que contravenga con algunas reglas, porque la televisión nos ha traído tantas series policíacas que ya los malos son demasiado malos y demasiado sádicos y además lo cuentan en 1 hora y los investigadores tienen demasiado poder. Entonces, sí quiero encontrar otra forma de narrar una novela policíaca. Pues no va a ser fácil, ¿no? Porque finalmente es un género también. ¿Qué pasa? ¿Vas a respetar las reglas del género? No todas. Hay reglas del género muy claras. Por ejemplo, esto de que casi siempre la narra un tercero que es testigo. ¿Sí? El típico caso Watson, ¿no? Que es así como, para explicarlo todo, no voy a hacer eso. Entonces, quiero contravenir un poco las reglas. A ver qué sale, pues en una de esas la acabo de escribir y digo, esto no sirve y escribo otra cosa, ¿no? Que eso pasa mucho. Jorge Alberto Gudiño, autor de Justo después del miedo, una novela publicada por Alfaguara. Gracias por esta conversación. No, hombre, mil gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.